dice que va a poner sus bienes en un fideicomiso ciego y en realidad no ha puesto todos sus bienes y tampoco es un fideicomiso ciego. Y que además una de las primeras leyes que plantea es la ley de blanqueo, que incluye familiares también para poder blanquear los fondos de elevación que él mismo y su familia, incluso en la época de la dictadura con los negocios que hicieron, han fugado fuera del país. La verdad que eso me parece muy preocupante todas las relaciones que tienen muchos funcionarios del gobierno nacional de intereses creados que tienen incompatibilidad con su función. Bueno, bien lo decía el informe. Yo la verdad que creo que hay que juzgar con la misma dureza y con la misma fortaleza los dos tipos de corrupción que me parecen gravísimos. Me parece gravísimo lo de López y me parece tremendamente grave lo que sucede con el presidente y con sus funcionarios. Creo que hay que poner el ojo ahí, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de medidas y el tipo de políticas que vienen generando. Digo, esto de construir un relato sobre la corrupción del kirchnerismo y sacar el foco que deben poner también sobre sus propios funcionarios. Digo, hablar de corrupción, enfocarle al gobierno kirchnerista y no ponerle en foco a sus propios funcionarios, que debería por lo menos predicar con el ejemplo. Eso por un lado, y después el tipo de decisiones políticas que toman, que todas están vinculadas siempre a favorecer a sus amigos, a sus familiares y demás, que fugan el dinero hacia afuera y que además hacen leyes ellos mismos para blanquearlo y legalizarlo, me parece de una doble moral que preocupa y que asusta. Con el tema de la ley de la ley que mencionabas recién, que permite que ¿Lo del arrepentido? No, lo del arrepentido no. La que permite que se vuelvan a tomar algunos bienes que sean de... no me sale el nombre. Sí. Bueno, es peligrosa también, digo, porque en realidad es una ley que tiene injerencia, digo, al juicio. Cuando una persona está sospechada de corrupción se hace desde el ámbito de lo penal y esta ley permite desde lo civil apropiarse de esos bienes, aunque todavía no se haya comprobado la culpabilidad. Digo, hay que tener cuidado con estas cosas, porque digo, esto ya pasó en la historia de nuestro país, pasó en el 55 con la fusiladora, donde a los funcionarios peronistas, a todos los metieron presos y les quitaron sus bienes, sin haber probado ningún hecho de corrupción. Digo, hay que tener cuidado cómo se avanza, de qué manera se avanza, y hay que ser muy responsables en eso. Bueno, varias cosas que son bastante fuertes. Sí. Habla de un momento dolorosísimo para la historia argentina, que es el 55, el revanchismo, la fusiladora. No sé si quiere hacer algún descargamiento sobre eso. Y después otra cuestión que tiene que ver con Aranguren. Después, en todo caso, podemos hablar de eso. No, yo creo... varias cuestiones para decir. En primer lugar, creo que hay situaciones que no son equiparables. Digo, comencé diciendo que lo que tenemos que apuntar es a construir herramientas para que el Estado no sea un botín de guerra de nadie, y creo que hay voluntad política tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo para hacerlo. Creo que hay una demanda de la sociedad en ese sentido, y que lamento que la diputada esté hablando de una doble moral cuando la sesión pasada, justamente cuando a partir de una situación puntual, de una de las tantas investigaciones que se está llevando a cabo contra Debido, se negó la posibilidad o por lo menos votaron en contra, el bloque del que ella forma parte, a la posibilidad de que la justicia pueda allanar el domicilio del diputado Debido. Y esto también tiene que ver con permitir que la justicia haga lo que tiene que hacer, y no podemos seguir amparándonos en los fueros que han sido pensados para otra cosa, para proteger la labor parlamentaria y no para protegerse o ampararse frente a acusaciones de corrupción. Creo que en eso el gobierno está en las antípodas, porque se ha puesto a disposición en definitiva todas las herramientas. Este fideicomiso ciego, que es una herramienta que no es obligatoria en la Argentina y que sin embargo el presidente se ha sujetado a ella, y en la contracara de esto nos encontramos con el incremento patrimonial que Cristina no puede justificar de más de un 4000%. Yo creo que no creo que sea bueno para nadie entrar en un debate sin salida
sino que lo que creo que hay que lograr, si efectivamente los funcionarios denunciados del kirchnerismo, donde ahora además han entrado los jefes de gabinete, los últimos jefes de gabinete por el fútbol para todos, bueno, TESUR, la ruta de la Fedrina, el triple crimen, el plan Cunita, es decir, son innumerables la cantidad de causas que se han abierto contra los funcionarios kirchneristas. Ojalá la justicia pueda investigar a fondo y además también que esto sirva como un llamado de atención para la justicia, porque no puede ser que las causas de pronto empiecen a moverse cuando el poder ya no está en el poder. Esto habla mal de la división de poderes en la Argentina y de la independencia que tiene que tener la justicia, no como una salvaguarda para protegerse, sino como una garantía para los ciudadanos. En torno a esta historia de dar el ejemplo, me quedo lo del 55 ya, pero quiero ir a esta última parte. Que Laura Alonso esté en la Oficina Anticorrupción, ¿para ustedes es un ejemplo en torno a esta línea que usted está diciendo? Bueno, yo digo, vuelvo a decir, creo que son un conjunto de herramientas las que hay que poner a disposición. Yo creo fundamentalmente que la gran deuda pendiente, en conjunto con las que mencionaba al principio de la nota, giran en torno a cómo controlamos el manejo de la obra pública. Que ahí no solamente, quizás no alcanzan con las herramientas que hoy tenemos, no solamente hay que poner la lupa en los procedimientos licitatorios para que gane quien tiene, por supuesto, la mejor propuesta, pero además acorde a un precio de mercado. ¿Va a pasar eso? Porque no pasa. Sino que lo que hay que garantizar es también la fiscalización en la ejecución de la obra, para evitar que pase lo que ocurrió con Devido y con López, donde se certificaba más allá de lo que se ejecutaba. ¿Y esto qué significa? Que estábamos pagando obras por una ejecución del 70%, un puente, por ejemplo, por un 70% cuando llevaba construido menos de un 30%, ¿no? Entonces ya tenemos en el inicio de la licitación una ganancia ilegal, tenemos en el desarrollo de la ejecución y fíjese el ejemplo... ¿Cómo van a cambiar? El ejemplo que es un hueco negro la obra pública. No, pero permítame que termine con la idea, digo, una herramienta, digo, que ponían en conocimiento los diputados de Tucumán, donde además obras que habían sido terminadas se habían reemplazado los elementos de construcción. 5 puentes que se cayeron justamente porque se reemplazaron las condiciones de construcción. Creo que el ojo tiene que estar puesto ahí, como decía recién, me parece que el contexto obliga a eso y que creo que los ciudadanos, los diputados, los funcionarios, el Ejecutivo, la justicia, tienen que construir esas herramientas que estamos forzados a hacerlo. Con lo cual creo que en definitiva esto, que es un momento muy triste de la historia de la Argentina, porque pone bajo la lupa a un gobierno democrático, genuino, legítimo, que ha hecho grandes avances en materia de causas sociales, como fue el kirchnerismo, pero que sin embargo, digamos, ha estado atravesado por todo este conjunto de denuncias. Creo que la apuesta es entonces a construir las herramientas para que eso no nos vuelva a pasar. Respecto de los fueros, había quedado pendiente. Sí, con respecto a lo que dijo puntualmente, con respecto a Devido, la verdad es que no había ningún pedido de allanamiento por parte de un juez. Lo que sucedió fue que se dio autorización para un allanamiento que nunca fue pedido. Y la verdad es que los fueros no impiden el avance de la justicia en la investigación. Si te has tomado el trabajo de leer la ley de fuero... Sí, el allanamiento. Sí, pero no había ningún... Yo te escuché de punta a punta. No había ningún pedido de allanamiento. En realidad, el pedido previo que hubo de allanamiento fue un pedido de allanamiento que no era para Devido, sino para un contador que había asentado su domicilio para una sociedad en el domicilio de Devido, que no tenía absolutamente nada que ver con él, y se desestimó ese allanamiento. Desde el Congreso se pidió un allanamiento al domicilio de Devido que no estaba pedido por ningún juez. Por eso nosotros votamos en contra, porque en realidad estaba el Congreso pasando por encima de otro poder. Si me permitís la respuesta, yo creo que ahí hubiese sido un gran gesto de grandeza de parte de Devido, decir, en vez de escudarse... ¿Y por qué Aguad no lo hizo nunca? Fue tu compañero de lista que vos lo defendías, con el mismo respeto que te he escuchado. Yo creo que es fundamental, digamos, hubiese sido un gran gesto de parte de Devido que él, incluso en la sesión, se hubiese puesto a disposición de la justicia, hubiese depuesto y declinado
sus fueros y no se hubiese protegido en eso. Y se generó un debate en torno a lo que planteó la diputada recién, si era constitucional o no que la Cámara, habiendo tomado público conocimiento de que un juez intentó allanar un domicilio para reunir información y que el diputado debido se amparó en los fueros para impedirlo, no fue así. Que la Cámara pudiese, tomando conocimiento de eso, autorizarlo. De hecho, al día siguiente se produjo el allanamiento, seguramente con pocos resultados, porque un allanamiento tan anunciado... Estaba muy anunciado. Me quiero ir a una información que tiene que ver con la cuestión económica, pero me quedo pendiente de lo de Aranguren. ¿Para ustedes es un problema que Aranguren tenga acciones en Shell, que esté imputado a tan poquito de arrancar el gobierno? Bueno, yo creo que lo va a tener que investigar la justicia. Por supuesto que si se considera que hay una incompatibilidad, nosotros vamos a acompañar el pedido. ¿Para usted creo que hay incompatibilidad? Bueno, creo que hay que a simple analizar... vista, digo, alguien que tiene acciones y cuyas acciones se benefician con cada determinación que tome, estando a cargo de la cartera. Dicho en esos términos, por supuesto que sí, pero creo que hay que investigar a fondo la situación para ver si las decisiones que él tomó en definitiva generaron un beneficio para su empresa. Si es así, en la misma línea de lo que vengo diciendo, creo que hay que la justicia tiene que avanzar. Igual te recuerdo que no es lo único, ¿no? Digo, ¿No es lo único de qué? No es el único caso donde hay incompatibilidades o cuestionamientos para hacer en cuanto a las decisiones políticas que toman los funcionarios de este gobierno y que son... es el más evidente, ¿no? Es el más No, bueno, pero digo, también sucedió con el tema de la negociación con los buitres. De hecho hay funcionarios bueno, digo, con el tema de los buitres y con otro tipo de cuestiones también que ha sucedido, que tomaron decisiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la causa Dólar Futuro. En definitiva la quisieron imputar a Cristina y quienes en realidad habían tomado esa decisión para beneficiarse a sí mismos habían sido los funcionarios de este gobierno. Yo creo que, siguiendo en esta línea, sería bueno, si estamos de acuerdo en que el objetivo es combatir la corrupción, bueno, poder encontrar quizá el acompañamiento incluso del kirchnerismo, como lo han hecho los otros bloques, como lo ha hecho el bloque de Massa, de Margarita, del socialismo, en el tratamiento de estas leyes y no como ocurrió, por ejemplo, con la ley de extinción de dominio que votaron en contra o con otra herramienta. Pero yo expliqué recién por qué votamos en contra, porque justamente tiene más un espíritu revanchista que un espíritu vinculado a saldar este tipo de cuestiones vinculadas a la corrupción. Las herramientas que Argentina necesita para recuperar, no solamente digo de los funcionarios del kirchnerismo, sino de quien sea, de donde sea, que nos permite incluso recuperar los bienes mal habidos, por ejemplo, de las organizaciones criminales, por ejemplo, de la trata, los 60 del narcotráfico, de pesos que no se creo pueden que son justificar las herramientas que el ministro Aguad, tu compañero de lista, el país hizo desaparecer de Corrientes.